El Consejo de Educación Secundaria llevará adelante este año una batería de planes con el objetivo de revertir los malos resultados de 2013, que estuvo enmarcado en el bajo desempeño de los alumnos uruguayos en las pruebas PISA. Los centros educativos con peores resultados van a contar con un equipo de inspectores especialmente abocados al acompañamiento y seguimiento de todos los procesos que allí se instalen. Según se comprometieron las nuevas autoridades, junto a esto se ha planificado el relevamiento de resultados educativos con cortes temporales en los meses de mayo, julio y octubre. También se pretende que los alumnos de estos centros deban pasar por una evaluación online de sus conocimientos. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a la directora general de secundarias, Elsa Puente. Bienvenida, un gusto recibirla. Muchas gracias. Culminó Semana de Turismo. ¿Cómo es este primer día de inicio, de reinicio en realidad, vamos a hablar bien, de las clases? Bueno, es un día en el que esperamos que realmente podamos iniciar un buen proceso que se sostenga a lo largo del año. En general, las clases se han reiniciado con normalidad. Hoy tenemos a todos los inspectores reunidos en un gran acuerdo que va a llevar todo el día, justamente para operativizar con una ruta, con instalación muy cronológicamente muy establecida del trabajo que se va a realizar, particularmente en esos centros a los que aludía el informe, pero también manteniendo la actividad en todos los centros educativos para ver cómo podemos movilizar el funcionamiento de las aulas y de los liceos y lograr mejores resultados. Esta mañana aparecen informaciones en la prensa, en particular en el diario El País, donde los sindicatos de secundaria están señalando que van a evaluar esta semana otro paro por nuevamente lo mismo que habían paralizado las actividades antes que comenzara Semana de Turismo, que está vinculado con la asignación de horas y docentes que todavía no cobraron su salario. Bueno, nosotros el proceso de asignación de horas lo venimos llevando con un mecanismo que ya existía porque ahí no tuvimos margen temporal real para hacer cambios. Nosotros estamos diseñando un proceso de elección de horas para el año que viene, incluso a nivel del CODICEN se ha conformado una comisión que está trabajando fuertemente en esto, donde también participan los otros subsistemas porque el proceso de elección de horas supone de una coordinación con UTU y con formación docente, porque los docentes somos los mismos y nos vamos desempeñando en los distintos subsistemas. Entonces, es necesario que hagamos acuerdos para que el proceso de elección se dé de un modo en que el docente vaya conformando su panorama de trabajo sin dañar, ¿verdad? Esto de tomar horas, descargarlas, a eso me refiero con el tema del posible daño, digamos, que fue un poco lo que ocurrió este año. Nosotros venimos trabajando con un sistema que ya existía, que reconocimos desde el primer día que es un mal sistema, que es un sistema lento, que es obsoleto, pero no tuvimos margen de cambio. Nosotros estamos ofreciendo las horas que hay disponibles, en el día de hoy se está haciendo elección de horas, el miércoles vuelve a haber elección de horas, miércoles, jueves y viernes. Esta semana sale un llamado público y abierto, porque usted sabe que cuando nosotros gastamos nuestras listas, es decir, ya llamamos a todos los docentes que tenemos inscriptos en nuestras listas. Y no se presentan, dice usted. Y no se presentan. De repente hay materias como pasó con, no sé, educación social, se convocaron 260 docentes, vinieron 6. ¿No? Hay proporciones de la ciencia, física, química, matemática, cientos de docentes convocados, vinieron 20 y poquitos. Es preocupante. ¿Por qué cree que pasa esto? Porque no nos alcanzan los docentes. Creo que no nos alcanzan los docentes, que ya había ocurrido en parte el año pasado. Creo que nosotros tenemos muchos docentes que están haciendo diversas actividades aún dentro del sistema educativo, pero no están directamente en el aula, y eso es un tema que hay que revisar, que también tenemos muchos docentes con pases en comisión. Entonces, la idea es que sobre mitad de año vamos a hacer un relevamiento de la cantidad de horas por departamento y de la cantidad de docentes que tenemos disponibles para aconsejar en términos de políticas educativas, saber cómo podríamos reacomodar la jugada
para que realmente, en primer lugar, las aulas nos queden bien cubiertas, que es lo esencial. Y usted dice que llaman para 200 horas y se presentan... No, nosotros lo que convocamos es, las listas tienen diferentes nombres, digamos, Y van a hacer un llamado abierto, decía. No, lo que decía es que una vez que nuestras listas se terminan, cuando nosotros ya terminamos con todas las listas de todos nuestros docentes aspirantes y no logramos cubrir todas las horas, hacemos un llamado público y abierto. Quiero decirle que en el interior ya se ha hecho en algunos departamentos, está más adelantado el interior que Montevideo y Canelones. Lo que hacemos allí es convocar a profesionales o estudiantes que son idóneos en las asignaturas para que puedan inscribirse como aspirantes a cubrir esas horas. Esas carpetas de mérito son estudiadas por la inspección, que arma un orden de prelación, y se van convocando esas personas para cubrir las horas. Nosotros siempre vamos a agotar el camino de la presencialidad. Nosotros siempre deseamos que un docente real esté en el aula junto a un joven. Aun cuando ese docente pueda ser un docente en formación, como pasa con los estudiantes, o aún no ser docente y ser un universitario y necesitar un acompañamiento extra. Siempre vamos a intentar que la presencialidad reine. Si esto no ocurriera, vamos a recurrir a los medios virtuales sobre los que ya estamos explorando, ¿no? Y respecto a aquellos docentes que no han cobrado su salario, ¿qué es lo que ha pasado? Hoy en la nota de prensa se habla de unos 1.500 docentes. Bueno, yo quiero decirle que nosotros hicimos un relevamiento muy certero que ofrecimos al Ministerio de Trabajo en ocasión de la tripartita que tuvimos el viernes antes de Semana de Turismo, es decir, prácticamente hablamos de ayer, ¿verdad? Y allí quedó muy claro, en un informe que hizo nuestra contadora, que de acuerdo a cómo venía trabajando el Consejo de Educación Secundaria desde el año 2010, las adecuaciones salariales se fueron haciendo con 48 horas de demora. Es decir, que Hacienda ha trabajado en tiempos extras e incluso ha trabajado durante Semana de Turismo, haciendo un esfuerzo fuerte para que todos aquellos docentes que iban tomando sus horas tardíamente o que en aquellos casos en que el liceo informaba tardíamente por la razón que fuere, por un error o porque la propia administración tuvo una demora, en 48 horas pudiéramos resolver eso. Personalmente quiero decirle que las planillas complementarias de pago las firmo yo directamente y firmé 7 planillas complementarias entre el 1 de abril que empezamos a pagar y el viernes 11 del que estoy, el jueves 10 en realidad del que estoy hablando. Quiere decir que esto ocurrió y que se han ido reparando con prontitud y con celeridad los temas salariales. Son temas que a nosotros nos preocupan mucho. Si usted y yo no cobráramos nuestro salario, estaríamos bastante desesperados. Entonces son temas que a nosotros nos sensibilizan, son nuestros compañeros, los docentes, los funcionarios, los que tienen en juego el desempeño en su vida. No, las cuentas no nos... las entidades que sacan nuestras cuentas no nos esperan, no tienen la tolerancia de decir secundaria no me pagó. Y nosotros lo sabemos y trabajamos con seriedad. La mayor seriedad que podemos darle a esto. Cuando poníamos en las redes sociales que usted vendría esta mañana, una televidente, mire lo que nos mandó un mensaje, mire lo que nos plantea. Dice, mi hija va al Liceo 5 y está en primer año y aún no tiene asignado el profesor de biología. Ella pregunta por un lado, bueno, ¿quién asume esa responsabilidad? Y mire su preocupación. ¿La van a promover sin haber dado luego esta materia? Bueno, yo quiero decirle algunas cosas a esa mamá o papá, no sé qué sexo es. En primer lugar, que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que su hija tenga biología y que llegado el caso de la asignación de ese docente, que esperamos que sea rápidamente, la inspección va a acompañar a ese docente a hacer una planificación del año donde realmente se dispongan los contenidos y el desarrollo de las habilidades que consideramos que son esenciales en el margen del año, ¿verdad? Ahora ya estamos perdiendo algunas semanas antes de turismo, ¿no es cierto? Bueno, esa planificación va a tener que adecuarse.
En algunos centros, en el caso del Liceo 5, que es un liceo que está muy bien gestionado, está a su cargo la directora Mónica Rato, seguramente la propia dirección va a poder hacer acuerdos con ese docente e incluso quizás hasta pueda, porque en muchos liceos se hace, asignar alguna hora que el docente tenga de coordinación a reposición de esos tiempos no dados. El sistema se hace responsable y es conocedor de que los tiempos educativos que no se producen en vínculos son preocupantes y nosotros vamos a tratar de reparar. En otro pasaje dice algo que me parece interesante para ese liceo y para todos. Dice, además las autoridades deberían hablar con los estudiantes y explicarles lo que les pasa, porque nadie les explica. Bueno, eso sí me parece interesante y preocupante y me llama la atención justo en ese liceo, ¿no? Porque conozco las autoridades y creo que que hay una muy buena actitud dialógica allí. Pero puede pasar, y sin ánimo de ser justificadora, que en el vértigo de estas primeras semanas en que uno está atendiendo un sinfín de cosas, justamente no haya aparecido esta explicación. Yo quiero decirle que nosotros estamos trabajando fuertemente el vínculo con los jóvenes. Nosotros estamos trabajando para las mesas permanentes liceales, estamos trabajando mucho para ir y venir del uso de la palabra entre los jóvenes y los adultos, al punto que yo aprovecho para comentarle que en mayo vuelvo a hacer una gira por el interior y uno de los objetivos esenciales va a ser tener encuentros con las mesas permanentes de jóvenes, porque nos parece fundamental que haya un vínculo exacto y que las autoridades seamos autoridades cercanas, que podamos recoger directamente de los actores. Entonces, así como en la primer gira hice un fuerte hincapié en los docentes y los equipos directivos, aún así, por supuesto que me vinculé con padres y con miembros de la comunidad, en esta segunda instancia voy a tener obviamente vínculos con todos estos actores que mencioné, pero voy a apuntar directamente al trabajo con los jóvenes. Y hay una línea de trabajo fuertemente expresada por parte del CES en este sentido, a las direcciones liceales y a los colectivos docentes. Recoger las palabras y las necesidades de los jóvenes. Ustedes no saben qué cosas tan interesantes. Sin duda, que son las que plantean, ¿verdad? Absolutamente. Respecto a algo de lo que estaba planteando esta televidente, ¿no? Hay precisamente una tendencia a que si en definitiva no se puede cubrir esas horas a los estudiantes, se los promueva de año sin los conocimientos, porque es algo que veo que está instalado en la gente, que se ha bajado mucho el nivel, que hoy día los chiquilines pasan de año sin saber nada. Esa frase seguramente usted la debe haber escuchado. Bueno, yo quiero decirle que hasta el año pasado hubo en todo el país 13 grupos que no se pudieron cubrir, de distintas asignaturas. Digo a lo largo de todo el año, ¿verdad? Esto responde a veces a localidades que quedan lejos, a horarios que quedan muy inapropiados. Hay una multicausalidad de por qué quedan 13 grupos en todo el país sin cubrirse. En ese caso, hasta el año pasado, lo que se hace es un trámite que es cierto, que acredita a ese joven en esa asignatura porque no fue su responsabilidad no haber tenido docente. Es cierto que esto da para problematizar qué pasa con los conocimientos no adquiridos, porque yo tengo el papelito que dice biología de primero aprobado, pero yo no tuve biología de primero y tengo que asumir la biología de segundo y además después tengo que vivir en una sociedad que supone que yo tengo algunos conocimientos que no adquirí, que creo que eso es lo más trascendente. Nosotros estamos desde el año pasado, yo quiero decir que en este caso yo integraba esa comisión como inspectora, pensando justamente que si llegado un plazo razonable, estamos hablando de mayo-junio, las horas no se cubrieron, la inspección está haciendo una suerte de unos contenidos mínimos que serían trabajados en forma virtual o a través de las aulas virtuales. Es una plataforma que secundaria tiene instalada, es una plataforma Moodle y aprovecharíamos las ceibalitas para esto. Y también el uso de las videoconferencias. Yo les digo sinceramente, hasta yo estoy dispuesta a ponerme a dar clase de literatura si hace falta en forma remota. Creo que muchos somos los docentes que a veces estamos con otros cargos que estaríamos disponibles
¿verdad? En otros tiempos, asincrónicamente a trabajar con... Sí, con tal de que los estudiantes no se queden sin esos conocimientos. Exactamente. Y yo aprovecharía a decir que en esto del llamado público, sobre el que vuelvo a insistir, haría una convocatoria fuerte. A mí hay gente que me ha mandado mensajes muy lindos y que me dice, por ejemplo, yo soy universitario y estaría dispuesto a trabajar. Estoy dispuesto hasta a trabajar sin cobrar, me ha puesto alguno. Bueno, ahora hay un llamado público que usted dice, bueno, muchos en ese llamado abierto y público podrían presentarse para cubrir esa cantidad de horas enormes que no alcanzan los docentes que hay hoy día para cubrirlas. Exactamente. Y que creo que sería también una experiencia exploratoria para un universitario o un ciudadano con formación, esto de ingresar a un aula, ¿no? De ingresar a una institución educativa desde otro lugar, tiene también una buena carga de aprendizajes para quien lo asuma. Así que es casi una invitación que estoy haciendo, porque realmente creo que el tema de la educación es un tema de todos, que no hay que pararse desde el reclamo o desde el reproche, sino desde la actitud constructiva. Y que asistir a estos llamados y aceptar el acompañamiento, porque hay una diversidad de personas que pueden presentarse a estos llamados y todos sabemos que para ser docente no alcanza con saber mucho de una asignatura. Hay que saber enseñar, es bastante más complejo. Celsa, y usted decía recién, bueno, esta asignación de horas nosotros no pudimos cambiarla, es lenta, es obsoleta. ¿Se está trabajando para cambiarlo? Porque esa es otra de las cosas, ¿no? Bueno, usted recién asumió en enero, no lleva ni 4 meses prácticamente en el cargo. Ahora, ¿se podrá modificar? Sí se puede modificar, porque como todos los directores son claro, por supuesto, pero vio que todos los directores llegan y dicen, esto hay que modificarlo, esta forma de asignar horas, pero otra vez vuelve a suceder. Bueno, yo, Ana María, quiero decirle que en realidad yo tomé a mediados de enero, en tiempo real, que yo lo cuento desde febrero porque fue el regreso de todo, son 10 semanas. Claro. Y yo quiero decir que en 10 semanas yo siento que hemos hecho muchas cosas y que se han tomado muchas decisiones fuertes. Y que ya ha comenzado a rediseñarse un proceso de elección de horas, que es un proceso que tiene que ser muy distinto al actual. Nosotros ahora, por ejemplo, la institución detecta la vacante, manda un fax, el fax llega, no llega, se lee, claro, no se lee. Nosotros tenemos que informatizar todo eso, ¿verdad? Tenemos que generar una simultaneidad en la información y en la puesta en oferta de las horas, o por lo menos la mayor rapidez. Ahora pasan muchos días entre que nos enteramos que las horas están disponibles o el profesor renunció, claro, o aparece la suplencia por la razón que sea, de enfermedad, maternidad, y podemos poner esas horas a disposición. ¿Quiere decir que en esta misma semana, Montevideo y Canelones van a tener ese llamado público y abierto? El llamado, por lo menos, está ya propuesto desde antes de Semana de Turismo, y nosotros, yo pienso, tengo que hablarlo bien con el director de gestión y soporte de la enseñanza, que es el que se encarga de eso, pero la idea es que lo sacaríamos esta semana, porque nosotros en esta semana tenemos un resumen ya de qué nos ha quedado disponible que no hemos podido cubrir, aún cuando hemos recurrido infinitamente a hacer circular todas las listas. Y sobre esto yo quiero insistir, porque en algún momento se manejó erróneamente que había miles de docentes sin horas. Y yo diría, ojalá los tuviéramos, porque si tuviéramos los miles de docentes sin horas, bastaría con abrir un mecanismo, ¿verdad?, que pudiera juntar, y no está pasando. Los docentes no están compareciendo a elegir. Mire que yo esto lo digo con una profunda preocupación, y lo digo pensando en estos otros mecanismos alternativos a los que vamos a tener que recurrir si llegado el viernes hacemos un resumen, que nos va a ocurrir eso y vamos a encontrar muchas horas sin cubrir. Muchas gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.